No quiero abrir la puerta, pero esa niña no deja de tocar. Eso fue lo único que pensó Adrián Soler antes de arrastrar su cuerpo vencido hacia la entrada. Desde hacía semanas, nadie se atrevía a acercarse. Ni los empleados, ni los vecinos, ni siquiera sus antiguos amigos. ¿Quién podía tener el valor de aparecer en su mansión después de todo lo que había pasado? Pero ahí estaba ella, una niña con abrigo rojo, trenzas alborotadas y una caja de madera entre los brazos. «Es de Camila», dijo, y el nombre que Adrián había evitado pronunciar durante 2 meses estalló como una bomba dentro de su pecho. Su hija. Su única hija. Muerta. Enterrada. Y ahora su recuerdo aparecía así, encarnado en los ojos de una desconocida que apenas levantaba 1 metro del suelo. Lo que siguió fue la resurrección más inesperada de su vida. Adrián no había salido del salón principal desde hacía semanas. El enorme ventanal de cristal que alguna vez mostró un horizonte de árboles y colinas, ahora apenas filtraba una luz grisácea que pintaba de tristeza cada rincón de aquella mansión. Todo en ese lugar había sido diseñado para el éxito. Mármol italiano, muebles de roble, tecnología inteligente, un piano de cola en el centro de la estancia. Pero desde que Camila murió, nada tenía sentido. Las fuentes del jardín se habían secado, los autos de lujo dormían con capas de polvo en el garaje y las luces apenas se encendían. Su vida, su imperio, su legado, todo era ahora un museo del dolor. Camila era el eje de su mundo. Una artista de 24 años con una mirada que parecía comprender el alma humana mejor que cualquier adulto. Desde la muerte de su madre, cuando tenía solo 10 años, padre e hija se habían convertido en un escudo mutuo contra la soledad. Él le enseñó a montar en bicicleta, ella le enseñó a mirar el mundo con ternura. Él le regaló un estudio de pintura, ella decoró la mansión con murales y lienzos que desbordaban vida. Y entonces todo se apagó. Un conductor borracho, una carretera oscura, una llamada a las 3 de la madrugada. Fue así como Adrián supo que su hija había muerto. Y también fue así como dejó de ser un hombre. Se convirtió en una sombra. El día que Inés llamó a su puerta, él no esperaba nada. Ni redención, ni consuelo, ni milagros. Solo otro día sobreviviendo al peso de la culpa. Porque esa noche, antes del accidente, él y Camila habían discutido. Ella quería irse, buscar una beca de arte en el extranjero. Él se negó. «No estás lista. No me hagas esto», le gritó. Y ella se fue llorando. Horas después, estaba muerta. Y él, vivo, preguntándose si una frase distinta, una palabra más suave, habría cambiado el destino. Pero cuando abrió la puerta y vio a Inés, algo se quebró. No era el tipo de visita que uno espera. Ella no pidió comida, ni ayuda, ni refugio. Solo extendió los brazos y ofreció una caja. Camila me la dio. Me dijo que si algo le pasaba, debía dársela a usted. Adrián quiso creer que era un error. Que todo era un malentendido. Pero al ver los ojos de la niña, tan serios, tan decididos, supo que no mentía. Y entonces la dejó pasar. El interior de la caja temblaba en sus manos. Dentro, un cuaderno de tapas gastadas y una carta con la letra de su hija. Adrián no necesitó leer para saber que era auténtico. Reconocía cada trazo, cada curva, cada forma de escribir la C de su nombre. Se sentó. Respiró hondo. Y leyó. «Papá, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Pero no quiero que te consumas. Yo estoy bien. Estoy contigo, en cada lugar donde una flor nazca sin motivo, en cada amanecer que te sorprenda. No te encierres. No te apagues. Vive por los dos. Cuida de alguien. Sé esa luz que yo veía en ti». Adrián no pudo contener el llanto. Pero no era como los otros días. Esta vez no lloraba por desesperación, sino por una esperanza temblorosa. Al abrir el cuaderno, encontró dibujos. Escenas de su vida con Camila. Ellos dos caminando bajo la lluvia. Ella con su madre en brazos. Un retrato suyo, con ojos tristes pero aún vivos. Poemas. Notas sueltas. Recuerdos de una hija que había previsto que su padre se desmoronaría sin ella. Y que, aún así, quiso sostenerlo desde el más allá. Inés se sentó en silencio, observándolo. Luego habló. Le contó que Camila la conoció un día cualquiera, cuando ella y su madre Clara vendían telas en un mercado del pueblo. Que Camila vio sus dibujos, se sentó con ella y le enseñó a pintar con acuarelas. Que pasaron horas riendo. Que antes de irse, Camila le dio el colgante con forma de girasol que llevaba al cuello y le dijo: «Si alguna vez me pasa algo, esta caja debe llegar a mi papá». Inés,
Con apenas 5 años, se quedó con esa promesa grabada en el alma. Y 2 años después, al enterarse de la tragedia, supo que debía cumplirla. Adrián no entendía cómo una niña podía haber hecho tanto por él. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó. «Tomé un autobús y luego caminé», dijo ella, como si fuera lo más normal del mundo. Un mapa hecho por Camila en una servilleta había sido su guía. No había llovido ese día, pero las suelas de sus zapatos estaban húmedas y su calcetín tenía un agujero. Adrián no podía permitir que regresara sola. Llamó a uno de sus antiguos empleados, un chofer jubilado, y le pidió que localizara a Clara. Mientras esperaban, preparó chocolate caliente para Inés. La cocina, desierta durante semanas, recuperó su función. La niña bebía despacio y le hablaba de su casa, de su escuela, de los dibujos que hacía por las noches. Hablaba de Camila como si aún estuviera viva, como si la risa de aquella joven siguiera resonando en los rincones del mundo. Cuando Clara llegó, lloró al ver a su hija sana y salva. Era una mujer sencilla, delgada, con manos marcadas por el hilo y la aguja, pero con una dignidad que conmovió a Adrián. No lo culpó. No exigió nada. Solo agradeció. Y esa humildad fue lo que lo empujó a hacer algo que no esperaba: ofrecer ayuda. No caridad. Apoyo real. Les ofreció llevarlas de vuelta a casa, pero también visitarlas. Reparar su tejado. Asegurarse de que Inés tuviera materiales para seguir dibujando. No sabía por qué lo hacía, solo que lo necesitaba. Era como si Camila, desde algún lugar, lo empujara a abrir las ventanas del alma que él había cerrado con clavos y cadenas. Con el paso de los días, Adrián comenzó a caminar por las calles de Monteclaro. Nadie lo reconocía, o si lo hacían, no lo abordaban. Él hablaba con los vendedores del mercado, con los niños que jugaban con pelotas desinfladas, con los ancianos que le ofrecían galletas caseras sin saber quién era. Se convirtió en alguien más. Alguien mejor. Alguien real. Clara lo invitó a cenar una noche. Sopa caliente, pan recién hecho, una mesa modesta pero cálida. Inés mostraba sus nuevos dibujos. Girasoles. Muchos girasoles. Camila en medio del campo. Él, al fondo, sonriendo. No pudo evitar llorar. Pero esta vez, sus lágrimas eran dulces. Una mezcla de tristeza y redención. Empezaba a recordar sin destruirse por dentro. Y eso era nuevo. Un mes después, Adrián organizó su primera reunión en la mansión. Invitó a las familias del pueblo. Risas. Música. Niños corriendo entre las fuentes que ahora volvían a funcionar. Inés pintó un mural en una de las paredes exteriores, un girasol gigante con un rostro en el centro. El rostro de Camila. Y debajo, una frase: el amor no muere. Solo cambia de forma. Pero justo cuando todo parecía encontrar una nueva forma de belleza, un pasado dormido comenzó a abrir los ojos. Fue una llamada la que cambió el ritmo de los días. Una mujer con voz áspera preguntó por Adrián Soler. Era de una galería de arte independiente en Madrid. «Estamos organizando una exposición póstuma con obras inéditas de Camila Soler», explicó. Su hija nos envió una selección 6 meses antes de su fallecimiento. Adrián se quedó helado. Él no sabía nada de eso. Nadie le había dicho que Camila había enviado obras suyas a una galería. Nadie le había hablado de una posible exposición. Al colgar, sintió que le temblaban las piernas. Y también algo más, un presentimiento. Al día siguiente, tomó su coche y condujo solo hasta Madrid. Lo hizo sin escoltas, sin chofer, sin más compañía que el cuaderno que su hija le había dejado. Al llegar a la galería, una mujer joven lo esperaba. Camila quería sorprenderlo, le dijo con una sonrisa nerviosa. Nos pidió que no lo contactáramos hasta el día de la inauguración. Todo esto era un regalo para usted. En el interior, las paredes blancas estaban adornadas con los cuadros de Camila. Paisajes abstractos, retratos femeninos con lágrimas que parecían flotar en el lienzo, escenas familiares distorsionadas por el color. Y al fondo, una pieza completamente diferente. Una instalación multimedia. Un vídeo. Adrián se acercó y, al reproducirlo, vio a su hija hablando frente a cámara. «Papá, si ves esto, es porque lo logré. Mis obras tienen un espacio. Pero esto no es para el público, es para ti. Porque sé que si algo me sucede, te vas a quedar solo, como cuando mamá murió. No quiero eso. Quiero que encuentres algo que te mantenga de pie. Y si estás viendo esto, prométeme que seguirás buscando. Que no volverás a encerrarte». Adrián no pudo respirar. Era como si su hija hablara desde otra dimensión.
El vídeo duraba apenas 4 minutos, pero cada palabra era una puñalada dulce, necesaria. Al terminar, se quedó allí, en silencio, hasta que la curadora le entregó una carpeta. Dentro había documentos, notas, bocetos y una carta sellada. La última, decía. En esa carta, Camila le hablaba del futuro que soñaba para él. Le decía que era hora de hacer algo con todo lo que sabía, todo lo que tenía. Fue entonces cuando lo comprendió. Camila no solo había querido dejarle un recuerdo. Le había dejado una misión. Al volver a Monteclaro, Adrián convocó a Clara e Inés en el jardín de la mansión. Habían pasado ya varios meses desde aquel primer encuentro en la puerta, y el vínculo entre ellos se había fortalecido de forma invisible pero indestructible. Inés ya no era solo la niña que trajo una caja, era su pequeña confidente, su compañía diaria, su brújula emocional. Clara, por su parte, se había convertido en alguien imprescindible. No por carencia, sino por afinidad. Por humanidad compartida. «Quiero abrir una fundación en nombre de Camila», les dijo. Un lugar donde los niños con talento artístico puedan desarrollarse, sin importar de dónde vengan. Clara lo miró, primero en silencio y luego con los ojos vidriosos. Inés aplaudió, sin entender del todo, pero entusiasmada. Adrián no lo sabía aún, pero acababa de iniciar el capítulo más importante de su vida. El proyecto se gestó rápido. En una antigua fábrica abandonada a las afueras de Monteclaro, comenzaron las obras. Arquitectos, voluntarios, maestros y vecinos colaboraron. Se llamó Casa Girasol, y en su fachada principal se pintó el rostro de Camila, acompañado por una inscripción escrita por Inés, donde crece un sueño, Camila sonríe. El primer día de clases, más de 40 niños de distintas partes del país llegaron al lugar. Algunos tímidos, otros entusiasmados, todos con historias marcadas por la adversidad. Clara fue nombrada directora administrativa. Inés, la madrina fundadora, como decía la placa que colgaron en la entrada. Adrián encontró en esos días una vitalidad que creía perdida. Él mismo daba clases de iniciación al arte, contaba historias de su hija, leía en voz alta sus textos, analizaba con los pequeños las obras de Camila. Y cada vez que un niño dibujaba un girasol, sentía que algo dentro de él sanaba. Pero el destino, caprichoso y cruel, no da tregua sin condiciones. Un día, mientras revisaba papeles en la oficina de la fundación, recibió una llamada de la policía. Habían encontrado una mochila abandonada con documentos a nombre de Camila. En su interior, además de efectos personales, había una libreta desconocida, con anotaciones sobre un tratamiento experimental. Adrián, intrigado, fue a comisaría. Al abrir aquella libreta, se encontró con páginas que hablaban de hospitales, análisis médicos y, lo más doloroso, un diagnóstico. Camila había recibido la noticia de una enfermedad degenerativa apenas 6 meses antes de morir. Nunca se lo contó. Adrián se derrumbó. Todo encajaba. La prisa por exponer sus obras. Las cartas. La caja con Inés. Todo había sido un plan. Camila no temía solo al accidente, temía a una muerte lenta y programada. El accidente fue una casualidad, pero su hija ya se preparaba para despedirse. Esa noche, Adrián caminó solo por el campo de girasoles que había sembrado en su honor. El viento movía las flores como olas de sol. Se sentó en medio del campo, el cuaderno de Camila en las manos, y lloró. No con rabia, ni con desesperación, sino con una tristeza madura, profunda, que se transformaba en algo más, gratitud. Gracias por haberme preparado, pensó. Gracias por haber pensado en mí incluso en tu final. A la mañana siguiente, Inés lo encontró dormido en el campo, cubierto con su abrigo, el cuaderno entre los brazos. Lo despertó con un beso en la frente y un dibujo. Era él, pintando girasoles, rodeado de niños. ¿Te gusta?, preguntó. Adrián sonrió. Por primera vez, sin que le doliera. A partir de ese día, cada aniversario de la muerte de Camila se celebró en Casa Girasol con un festival de arte infantil. No como un luto, sino como una fiesta de vida. Llegaban niños de todo el país, con pinturas, canciones, poemas. Adrián entregaba personalmente los premios, acompañado de Inés, que ya no era una niña, sino una adolescente llena de luz. Los medios comenzaron a hablar del lugar. Documentales, artículos, reportajes. Todos querían conocer la historia de la fundación nacida del dolor de un millonario solitario y la promesa de una niña valiente. Pero Adrián siempre decía lo mismo ante las cámaras: esto no es sobre mí. Esto es sobre ella. Mi hija. Y sobre todos los niños que aún pueden ser salvados. Clara encontró también su espacio. Organizó talleres para madres solteras,
compartió su experiencia, enseñó costura, cocina, lectura. Se convirtió en un pilar. Y entre ella y Adrián nació algo que no necesitaba etiquetas. Amor, sí. Pero más aún, un reconocimiento mutuo, una reconstrucción conjunta. Años después, cuando Adrián murió, su testamento no dejó grandes sorpresas. Toda su fortuna fue destinada a mantener Casa Girasol abierta por generaciones. Su última carta fue para Inés. Gracias por llegar aquella mañana. Gracias por no rendirte. Fuiste mi milagro. Inés tomó el relevo, convirtiéndose en directora, artista, mentora. Conservó cada carta, cada dibujo, cada mural. Y en una de las paredes de la fundación colgó un retrato de Adrián, pintado por ella. Debajo, una sola frase: cuando el amor no muere, florece. Porque al final, esta historia no fue solo sobre la pérdida. Fue sobre lo que nace cuando todo parece perdido. Una niña, una caja, un cuaderno. Y la certeza de que, incluso entre las ruinas, pueden brotar girasoles.